8:03 de la mañana, estamos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV. Pónganse cómodos porque estamos listos en el estudio para analizar las últimas noticias sobre la política venezolana y las noticias de los países de la región. Tenemos como invitado a Osvaldo Ramírez, consultor y analista político. Osvaldo, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, Mario, y feliz mañana para todos. Gracias por estar aquí para hablar de estos temas que son noticia. Tenemos las elecciones en primera vuelta en Brasil, que pues ahora tiene como meta elegir a su próximo presidente en segunda vuelta, después de que ningún candidato este domingo el 50% de los votos necesarios para decir, bueno, soy el vencedor. ¿De qué forma impactaría el resultado electoral de la segunda vuelta presidencial a las relaciones con Venezuela, en caso de que vuelva al poder Lula da Silva o en el caso de que sea reelecto Jair Bolsonaro? Sí, bueno, primero partimos por el tema de que claramente ahí hubo un ocultamiento de preferencias electorales en el caso de Jair Bolsonaro. Hay que recordar que todo presidente incumbente o candidato incumbente, es decir, ese que se presenta a la reelección, puede en el último minuto tratar de generar un conjunto de acciones de política pública y terminar impactando estos resultados. Hay quizás las encuestas, hay gente que estaba planteando de que, bueno, se debe hacer una investigación. De hecho, el mismo hijo de Bolsonaro pedía que una vez reactivado en el Congreso, como acaba de volver a ganar un escaño, debería generarse una comisión para meterle la lupa, como se dice popularmente, al tema de las encuestas. Lo que estamos viendo y lo que hemos visto, si viéramos por una parte las encuestas más serias que daban una diferencia potencial de entre 7 y 10 puntos de Lula sobre Bolsonaro, y por otra parte, lo que representa la gran encuesta de encuestas, o cuando trabajas con esos promedios móviles de las diferentes encuestadoras, sí terminabas encontrando que Lula da Silva tenía un techo que podía estar alrededor del 49,5%, terminó teniendo poco más de 48,2%, que esto le representa una diferencia en relación con Bolsonaro de un poco o cerca de los 6 millones de votos, y quizás en el elector de Simón Tebet y en el elector de Ciro Gómez, sí se redujo significativamente el caudal de votación a un 4% y un 3% respectivamente. Viene una segunda vuelta y lo primero es cuando se hace el análisis de los candidatos que no resultaron favorecidos con el voto popular, el votante de Tebet, el votante de Ciro Gómez, la mitad de su electorado decía en todas las encuestas, yo votaría, si mi candidato no puede correr, en la segunda vuelta yo voy a apoyar a Lula da Silva, ¿ok? Y del diferencial, ese diferencial se encontraba cerca de un 20% de voto blando también para Lula, que el primer voto era un voto duro, y el diferencial, ese 30% restante, se estaba debatiendo entre apoyar a Bolsonaro o efectivamente irse a la abstención o al voto nulo, el voto en blanco. ¿Qué pasa con relación a la legitimidad del país y a la gobernabilidad? Para Brasil y para Lula da Silva particularmente, el mejor escenario es ganar en segunda vuelta con un margen mucho más amplio. Recordemos que Bolsonaro había estado diciendo constantemente que no se iba a reconocer la elección o que podía haber fraude o que le iban a robar votos. Y esto lamentablemente, esos niveles de polarización o esos triunfos tan estrechos, por márgenes tan estrechos, terminan lamentablemente dejando al país sumido en un problema. Y de hecho había una encuesta de Morning Consult hecha en Brasil que indicaba que prácticamente 7 de cada 10 creían que sí podía haber una situación relacionada con el sistema electoral. Solo un 10% de todo ese 70% que tenía ciertos niveles de duda, decía sí, efectivamente aquí va a haber una situación de trampa. No traigo a Venezuela. Y en tema de Venezuela, yo creo que lo más complejo es entender dos cosas. La primera, una relación de los migrantes, y recordemos que este tema está bastante caliente en toda la región. Ayer Petro, que bueno, lo vamos a comentar ahora,
en la relación con Colombia, pero ayer Petro le hablaba del TPS en la reunión que sostuvo con el secretario Blinken, el secretario de Sí. Estado norteamericano. Pero el caso importante es que Brasil ha acogido a más de 400, 500 mil venezolanos, tiene unos sistemas bastante importantes de recepción de estos migrantes forzados y habrá que ver qué pasa allí. Pero por otra parte, Brasil fue un socio prioritario de Venezuela. En la balanza comercial estuvo inclinada a Brasil durante mucho tiempo, a pesar de que pareciera ficción, pero Venezuela llegó a vender la energía directa desde Guri a los estados fronterizos del norte de Brasil y se hizo un trabajo espectacular hace bastantes años, previo al actual régimen que gobierna Venezuela. Esto yo creo que pudiera ser eventualmente una forma de retomar relaciones, pero también entendiendo que puede haber necesidades de temas alimenticios, temas de cooperación en materia de construcción, como lo hubo en el pasado, o temas ligados a asuntos energéticos, recordando el potencial que pueda tener Brasil, el potencial que tiene Venezuela en esta materia. Osvaldo, devolver la izquierda al poder en Brasil, ¿cómo sería el impacto en el propio país y el fortalecimiento de las relaciones con Venezuela? Mira, hay gente que interpreta que el regreso de Lula da Silva es el retorno potencial de un mayor periodo de estabilidad. Recordemos que Lula sale con altos niveles de evaluación, obviamente hubo temas importantes de corrupción, de los cuales posteriormente fue absuelto. En la campaña electoral le comenzó a andar y a decir significativamente que los problemas habían sido de su sucesora, de Dilma Rousseff, que está bajo investigación por estos temas, pero la realidad hay gente que no está pensando ni en izquierda ni en derecha. Hay gente que está pensando en prosperidad o ausencia de prosperidad, calidad de vida versus ausencia de calidad de vida. Y esto está moviendo no solo a Brasil en sus temas electorales, esto está moviendo los paradigmas clásicos de pensamiento de toda la democracia occidental, que está atravesando una crisis, el modelo de representación, el modelo liberal de democracia. Y esto quizás alguna gente lo que interprete es, mira, si yo voto por Lula da Silva, yo quizás pudiera tener un mejor gobierno que Bolsonaro. ¿Qué pasa con Bolsonaro? El caso de Bolsonaro tiene un techo, ha tenido un muy mal desempeño como gobernante en muchas áreas y esto termina pasándole factura. Hay gente que simplemente dice, no te quiero porque no has sido capaz de demostrarme poder hacer un buen gobierno. Por otro lado, vemos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dice que él tiene fe en que se pueda restituir el diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu apreciación de estas declaraciones luego de la liberación y el canje de estos prisioneros que estaban en Venezuela y aquí en Estados Unidos? Sí, bueno, comencemos por allí. El secretario Blinken está en una gira por 3 países de Sudamérica. Esta visita y particularmente en el caso colombiano tenía parcialmente como agenda, de acuerdo a lo que habían informado algunas fuentes, que se había tratado y se iba a tratar el tema de la cooperación con Colombia en materia de la atención a venezolanos. Causa curiosidad cómo en esa reunión Petro le pide al secretario Blinken que debe existir un TPS para colombianos, Ujú. ¿ok? Cuando allí claramente Blinken le responde, mire señor, este es un estatuto de protección que sirve para países en los cuales sus ciudadanos no pueden volver o no tienen las condiciones de vida necesarias, que en este caso Colombia no lo tiene. Alguna Correcto. gente decía, bueno, ¿será que Petro está anticipando que la situación en Colombia se va a poner tan complicada que va a obligar a los Estados Unidos a tener que implementar un TPS? Está haciendo un ejercicio de futurología. Pero bueno, más allá de esa especulación, la realidad es que sigue habiendo una relación parcialmente tirante con Venezuela. Lo vemos por la no autorización de Conviasa para que sea Ujú. una de las líneas que esté volando a Colombia de manera regular. Recordemos que esta línea aérea es una línea estatal venezolana. Las líneas que ya habían vendido boletos se les dio la orden de parar esa venta de boletos, como era el caso de la panameña Wingo, subsidiaria de Copa, y otras que estaban en línea, Sateca,
Avianca, Latam, prácticamente diciendo, mira, quiero entrar al mercado venezolano. Y hay una realidad, lo habíamos conversado en el pasado, para Venezuela y para los venezolanos ampliar la conectividad internacional, aérea internacional, es un elemento importante para hacer negocios, sobre todo para ese que dice necesito moverme libremente porque, bueno, tengo un hub de salida hacia Sudamérica o hacia otros lugares a través de Bogotá que no lo estoy teniendo hoy a través de Panamá o no lo estoy teniendo hoy a través de Venezuela. Y digo Panamá porque Panamá, así como Santo Domingo, se han convertido, República Dominicana, se han convertido en esos hubs de salida de venezolanos. Hay otro elemento y el elemento es ligado a ese proceso de negociación potencial que va a haber con el ELN, ¿okay? El Ejército de Liberación Nacional. Parte de los negociadores habían estado en Cuba, al gobierno colombiano decir que comienza de nuevo formalmente este proceso de negociación, prácticamente se le da la bienvenida al país. Es decir, si ellos pisaban el país o entraban al país por un aeropuerto, etcétera, podían ser detenidos y se da la autorización para que estas personas puedan regresar a los esquemas de negociación. Aparentemente, esto se dio en un vuelo Cuba-Venezuela. Ese vuelo Cuba-Venezuela, Venezuela, recordemos que es garante, no es el anfitrión, no es el mediador, y en esto Colombia ha sido bien explícito. Hay un problema, esto es un problema binacional, según un informe reciente de Inside Crime que ha salido publicado esta semana, dan cuenta de que puede haber presencia del ELN en Venezuela, cerca del 40% de su pie de fuerza, que pueden estar operando en al menos 5 estados con actividades recurrentes, como actividades de financiamiento y que también lo suelen utilizar como Osvaldo, santuario. ¿cómo Venezuela puede ser garante de este proceso de paz cuando su propia realidad es que no existen garantías en el país de este proceso? Hoy veíamos un estudio de una organización donde señala la presencia de los grupos guerrilleros en varias zonas del país. Entonces, ¿cómo Venezuela, que está tan cuestionada, la administración de Nicolás Maduro, puede ser una persona encargada para darle continuidad a este proceso de paz? Mira, en palabras del gobierno colombiano indicaban que el gobierno venezolano, particularmente durante la época de Chávez, la época de Maduro, habían tenido una relación con el ELN de alguna naturaleza y que podían ser unos actores que pudieran persuadir ciertos mensajes o colaborar en ciertos mensajes para efectos de alcanzar esa paz. Esto es un proceso muy complejo. ¿Qué tanto puede hacer Venezuela como garante final? Mira, yo creo que relativamente poco. Probablemente el garante o el invitado, porque en negociaciones suele invitarse, suele tratar de que cada una de las partes aporte un garante o aporte un socio, o aporte un aliado. Cuidado si el aliado que está pidiendo el ELN sea el gobierno venezolano. Ok, yo creo que esto yo creo que sale a la luz pública cuando terminen esos acuerdos, si es que terminan, si es que se terminan publicando libros, pero hay mucha opacidad sobre qué sucede dentro de esas negociaciones, porque claramente para Colombia alcanzar la paz yo creo que es un elemento importante. Ahora, habrá que ver si lo hacen bajo los esquemas de las negociaciones de paz que hubo con la extinta FARC, que recordemos que la FARC sigue activa, los disidentes de la FARC siguen activos, así como de la segunda Marquetalia, que está con Iván Márquez, pero la realidad para ellos dicen, bueno, yo tengo que tratar de utilizar este marco normativo y este marco de negociación para efectos de lograr alcanzar esto. ¿Dónde puede ser garante? Bueno, te pongo un ejemplo, supongamos, y esto es una hipótesis, el ELN termina pacificándose y entregando las armas y se acuerda que van a participar en la próxima elección como partido político. Y resulta que el último minuto el gobierno colombiano o las autoridades colombianas dicen, no, esto no va a suceder. Venezuela puede elevar una condena internacional porque no se está cumpliendo en acuerdo. Y eso es parte de los garantes. Pues, o sea, tratar de decir, yo tengo un aliado de que a este señor le prometieron unas cosas y acordaron unas cosas y no se están cumpliendo. Y ese es un poco el rol de Venezuela o de cualquier país que sea garante en una negociación.
Osvaldo, ¿el ELN tiene apoyo popular de algunos sectores de Colombia? Mira, es probable que sí, sobre todo porque en algunos casos, cuando el Estado deja de tener presencia en el territorio, en las zonas geográficas, en algunas zonas geográficas, la guerrilla, los grupos armados estatales, pasa con grupos terroristas también, cuando lo analizas en África, lo analizas en, en, en el Oriente Extremo, ese grupo armado no estatal comienza a suplir, a desplazar al Estado en la provisión de servicios, en la coordinación de políticas públicas, en la provisión de comida, en provisión de educación, incluso hasta la provisión de salud. Y ese ciudadano en ese lugar, al verse desprotegido por el Estado, termina al menos legitimando la presencia de ese grupo armado no estatal. Y esto es un poco cuando muy lamentablemente los estados no hacen su trabajo y dejan esos espacios vacíos. Puede haber gente que legitime al ELN, puede haber gente que esté simpatizando con su causa. Hay algunos que dirán, bueno, pero mírate en el espejo de la FARC, después de tantos años, en guerra lograron llegar al poder. El caso del M-19, sin ir lejos, recordando que el presidente Petro fue un miembro fue un miembro activo del M-19 y que termina una guerrilla pacificada llegando al poder. Y quizás, bueno, la gente que tiene mucho más edad pueda recordar ese famoso asalto en la ciudad de Bogotá a las instalaciones del Tribunal Supremo por parte del M-19, un proceso de secuestro. Y hay que recordar, miren, esta gente que pudo haber sido tan sangrienta logró pacificarse y eventualmente, fíjense cómo llegó al poder, puntualmente a la presidencia. Esto es lo que pueden tener algunos de estos grupos en mente al decir, bueno, sí, me conviene negociar y cambiar las tácticas por las cuales yo intento llegar al poder. ¿Qué cambia cuando el grupo y esos grupos dicen, yo no quiero poder político, yo lo que quiero es poder económico a través del narcotráfico o a través de la dominación social o a través de los negocios ilícitos, de negocios de economías criminales? Y esto claramente te lleva a ti como gobierno a cambiar el enfoque por completo que puedas tener con esos grupos armados no estatales. Osvaldo, otra noticia que ha generado reacciones contrarias en la población y en algunos líderes opositores es la visita del ex presidente del gobierno español, Zapatero, a Venezuela. Ya salió María Corina Machado diciendo que por supuesto es un aliado de la administración de Nicolás Maduro. Quisiera que nos comentaras cuál es tu apreciación sobre esta visita. Bueno, mira, el expresidente Zapatero ha jugado un rol importante como aliado de Nicolás Maduro, sobre todo como un aliado en momentos de negociación, ¿ok? Esos momentos de negociación en los que mucha gente está esperando que se reactive ese proceso, porque claramente puede conducir a un proceso de flexibilización de sanciones, puede conducir a la generación o a la triangulación de fondos que están hoy congelados para ayuda humanitaria, entre otros detalles ligados, por supuesto, a los temas electorales que están relativamente lejanos en la agenda del ciudadano porque están en 2024. Pero la realidad, hubo ayer un foro, ese foro fue conducido por una ONG, él tuvo presencia allí, hubo acompañamiento de algunos embajadores de la Unión Europea y de países europeos y de otras naciones, simplemente escuchando. En la noche se reúne con Nicolás Maduro en un acto también público. La realidad termina siendo, bueno, si el señor está acá, probablemente está acá con algún fin. Hay gente que lo rechaza a priori porque, bueno, interpreta que este señor viene con una agenda y esa agenda siempre va a ser jugar hacia Nicolás Maduro y hacia las políticas que ha estado manejando allí y quizás por eso causa la suspicacia en algunos actores políticos. Osvaldo, ¿cómo ves el hecho de que la Alianza del Lápiz haya estado allí presente con él ayer? Sí, bueno, porque está elevando su perfil. Claramente, Antonio Carri y la Alianza del Lápiz han estado en un proceso de tratar de vincular y de colocar a Antonio Carri como un líder nacional y con unas acciones diferentes. Hay que recordar que no se hizo, esa actividad estuvo hecha por, bajo la ONG de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietro, no estuvo como Alianza del Lápiz. Claro, ese fue el front. Y al tener una aproximación distinta, eso cambia.
porque no es una actividad partidista, es una actividad Pero, de Osvaldo, un más grupo que de un grupo levantarle de el perfil, pensamiento. no lo degrada esa asociación. A Antonio Carri Sí, con Zapatero. ajá. No necesariamente, no necesariamente, no necesariamente. Hay gente que ni pendiente de quién es Zapatero. O sea, en este país hay gente que ni le importa Antonio Carri, ni le importa Rodríguez Zapatero, ni sabe qué es la Alianza del Lápiz, ni sabe qué es la Casa Urtubú, la Pietri. Lamentablemente quiero vivir mi vida y quiero entrar en temas económicos. O sea, quiero que el gobierno sea próspero, quiero que esa prosperidad, o que, bueno, no me importa que tú eres próspero, pero dame las condiciones para yo ser próspero. Hay gente que está en esa dinámica, que está totalmente alejado de estos elementos que para algunos puede ser comidilla, para otros puede ser una noticia real, o para otros simplemente es un síntoma y te lo pongo así, bueno, Rodríguez Zapatero como titular, permíteme hacer este ejercicio, Rodríguez Zapatero se reunió con la oposición y se reunió con el gobierno. Resulta que se reunió fue con Antonio Carri, ¿ok? Con una ONG y simplemente titulares en España o periódicos, medios de comunicación pueden decir, bueno, miren, aquí sí hay un proceso de aproximación entre diferentes actores que están claramente buscando una salida negociada en Venezuela, buscando soluciones pacíficas en Venezuela. Claro, cada Eh, medio titula de acuerdo a su línea editorial, ¿no? claro, claro, pero también cada ciudadano termina viendo la óptica de acuerdo a lo que quiere consumir. Lo conversábamos ayer y perdón que me vaya un momento al tema del intercambio de 7 rehenes por dos Ujú. personas privadas de libertad venezolanas. Hay gente que lo vio, bueno, cada país tiene que hacer todo lo necesario para traer a sus nacionales a casa y hay otros que dicen, Estados Unidos claudicó en la ayuda con Venezuela. O sea, depende cómo tú interpretes, percibas la realidad. Tú tienes un frame, un marco para evaluar la opinión y obviamente generar o que la opinión pública termine generando esas grandes corrientes. Pero por ahora terminan siendo partes o piezas de un rompecabezas de la política compleja, de una política altamente compleja, en donde, a ver, tras bastidores, todo el mundo quiere una solución pacífica en Venezuela y la quiere ya. Todo el mundo quiere decir, señores, que se haga todo lo necesario para que haya elecciones libres y justas, pero también para mitigar la velocidad de salida de migrantes venezolanos o atraer ese migrante de vuelta a su patria o generar un proceso en el cual la gente sea próspera y no tenga que salir corriendo, Es entre que el muchos otros análisis que nos detalles. diste ayer, Osvaldo, fue bastante completo y nos permite entender desde otra perspectiva lo que está ocurriendo. Hay mucha gente que opina sobre otros países y no conoce la realidad, ¿no? Y es lo que tú hablas acerca de los intereses de cada quien. En este momento, hablando de las realidades internas de cada país, los venezolanos, como tú lo señalas, están enfocados más en el tema económico que en el tema político. Tú a través de la empresa ORC Consultores hiciste un estudio, una encuesta, y quisiera que nos hablaras un poco acerca de estas mediciones, las variables y sobre todo las conclusiones. ¿Qué piensa el pueblo de Venezuela? Sí, mira, en este punto, y tiene que ver con lo económico, y lo hemos conversado, hemos tocado esto en varias ocasiones, del famoso Venezuela se arregló, ¿ok? Ujú. Hay que recordar que la gente en todo país siente una especie tiene un sentimiento de cómo está marchando la economía. En el índice de confianza del consumidor de septiembre, le pido que por favor coloquen el gráfico, Ujú. en el índice de confianza del consumidor de septiembre, este índice cayó a menos 36,5%, ¿ok? El índice está compuesto entre dos grandes variables. La primera es un índice de expectativas del consumidor. El segundo es un índice de condiciones económicas. ¿Qué compone cada uno de los índices? El índice de condiciones económicas lo compone cómo tú evalúas la situación económica actual. ¿Okay? En la situación económica actual ese indicador fue de menos 69. Es el resultado del diferencial entre los que evalúan positivamente el país y lo ven de manera correcta y los que dicen no, esto es negativo. Ese indicador quedó en menos 69. La situación del hogar actual, es decir, no es lo mismo como tú veas y percibas la economía del país a cómo estés percibiendo la economía actual, la economía del hogar actual. Ese índice fue 26 positivos por 68 negativos, arrojando un dato de menos 42. Y sí es un momento para comprar bienes, servicios, endeudarse. En el caso de Venezuela, la deuda es limitada porque las ofertas bancarias están comenzando a crecer.
pero no es algo totalmente masivo todavía del sistema bancario. Ese indicador era menos 48%. Este índice de condiciones económicas arrojó menos 53%. En el caso del índice de expectativas del consumidor, mide la situación económica futura, okay, cómo va a estar el país dentro de 6 meses, cómo va a estar el país dentro de un año, cómo lo ves tú, si la economía va a ser próspera, va a estar mal, va a estar peor que ahora. Ese indicador terminó siendo menos 37, negativo, y en el caso del hogar, la economía futura del hogar, fue el único índice que estuvo relativamente cercano a 3, a menos 3, ok, a 0. 35% indicaba que era positivo, 38% indicaba que era negativo. Ese índice total da menos 20, el índice total da menos 36. Te pido que pasemos a la lámina anterior, al mes de abril, para comparar. Porque en abril, recordemos que estábamos bajo ese gran paraguas del Venezuela se arregló, las cosas están bien, vienen conciertos, y el índice era era 0.3 positivo. Fíjense que cae de 0.3 en abril a menos 36.5. La caída es significativa de más de 30 puntos, de más de 36 puntos porcentuales. En el O sea caso que del no índice, había una coherencia entre el mensaje que se daba de que Venezuela se arregló en comparación a los índices de economía o de la no percepción de lo la que gente. en ese momento, la gente interpretaba que había un mejor futuro y era un momento de gastar, era un momento de invertir. La gente, si nosotros hacemos un análisis con otras empresas que están haciendo mediciones de pantry, de consumo, entre otras variables, en este momento, primer trimestre del año, que es lo que termina impactando el estudio de abril, fue del 25 de marzo al 1 de abril, la cosa estaba buena, permíteme usar esta expresión, la gente interpretaba que había futuro económico. Lo vemos en el futuro el indicador era 14 positivo, eso cae a menos 20 positivo, un retroceso de 34 puntos. En el caso del índice de condiciones económicas del país, ¿ok? Si bien la situación económica actual era menos 25 y el momento para comprar bienes, etcétera, era menos 31, la situación del hogar actual era superior lo positivo a lo negativo, dando un 16% positivo. Eso cae a menos 42. O sea, ¿y qué tenemos? Y si quieres puedes quitar el gráfico. Lo que tú estás teniendo es que la inflación, el golpe inflacionario de abril, el golpe inflacionario de julio y agosto, las protestas laborales que de hecho el acumulado del año está superior a las 2.400 protestas laborales de 6.000 que se registraron, 6.040 que se registraron entre el 1 de septiembre, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. ¿Ok? Ese conflicto laboral que dice alto costo de la vida, Estado no me está pagando, efecto contagio hacia la administración privada, hacia la empresa privada, de decir, oye, yo tengo que adelantar, yo tengo que evaluar mecanismos de coordinación, de aumento de salario, de nuevas convenciones colectivas, y así como la inflación, tanto el componente de alto costo de vida en dólares, que se estima en más de 25% a agosto por parte, por ejemplo, de firmas como Ecoanalítica, o la inflación en bolívares, que claramente la ha estado marcando Banco Central, a pesar de que se ha retrasado en algunos índices, y que nos dice que si pudieran superar el 100% de inflación cuando trataban de alcanzar un índice menor a 100% de acuerdo al interés del alto gobierno, la realidad termina impactándote y diciendo, señores, la cosa está cara, no estoy viendo el futuro tan claro, no estoy interpretando la economía tan positiva, a pesar que todavía al menos más de un tercio del país te está diciendo la economía del hogar en el futuro puede estar buena, hoy te estoy diciendo no lo está. Hoy las cosas no están funcionando como tú me has vendido sistemáticamente este tema de que hay una prosperidad económica. Claro, Y hay ese recordemos, sentimiento de percepción que ha sido transmitido desde las bases del Estado. Si hablamos acerca de una posible proyección para este cierre de año, octubre, noviembre, diciembre, tomando en cuenta que desde el 26 de septiembre se dio este inicio de reapertura de la frontera, ¿hay una expectativa positiva con respecto al manejo de la inflación, al tema económico? ¿Qué podemos esperar los venezolanos?
Mira, en relación con el índice de confianza del consumidor, en la próxima medición probablemente veamos un aumento. Y digo probable porque está comenzando y estamos viéndolo, lo estamos evidenciando en algunas cosas, va a aumentar el gasto público. Va a aumentar el gasto público de cara a una precampaña electoral y colocar la alfombra roja para que Nicolás Maduro llegue lo más cómodo posible a un proceso de reelección. O sea, sin poner cuándo va a ser la fecha de la elección final, porque falta técnicamente mucho tiempo, pero la realidad tú vas a comenzar a hacer y tienes que comenzar a hacer todo lo necesario para revertir estos elementos que para algunos son inhibidores de tu triunfo electoral. Pero por otra parte viene de la mano de procesos inflacionarios, cuánto dinero tú tienes que producir para lograr que Correcto. haya prosperidad económica, para lograr disminuir la conflictividad laboral, particularmente la que deriva del sector público, y que tú, por la vía de la producción de dinero inorgánico a través del Banco Central de bolívares, vas a pagar esos aguinaldos que ya la semana pasada dijeron que iban a ser fraccionados en cuatro momentos. Así como claramente vas a tratar de aumentar los esquemas clientelares a través de los bonos de la patria o a través de la calidad de los temas de los CLAP, pero ahí hay una realidad y eso eventualmente termina impactando. Segundo elemento, viene gasto, el gasto Ujú. típico de diciembre. Okay, Claro. el último trimestre del año genera siempre un subidón importante en las percepciones del país y la gente suele gastar más. Y además hay un componente adicional que particularmente, esto, si bien es una fiesta mundial y cada país tiene su idiosincrasia, el tema del Mundial de Fútbol que arranca el 20 de noviembre eleva también estos potenciales de gasto. Sumado pre-campaña, aumento de gasto público por pre-campaña electoral, sumado temas del cuarto trimestre del año que cíclicamente aumentan los indicadores, sumado tema mundial, eventualmente vas a tener potencial de mayor gasto. Eso implica que las condiciones de confianza del consumidor sean superior, este índice vuelva a crecer un poco, pero además en materia inflacionaria, yo no creo que las autoridades financieras estén buscando volver a entrar al ciclo hiperinflacionario en Venezuela, porque sería un desastre, sería una receta para un desastre, literalmente, dentro de sus planes de estabilización. Y esto es poniéndome en los zapatos o tratando de entender qué es lo que estarían haciendo los que hoy detentan el poder. ¿Ya tienes en mente cuáles serán las próximas variables a analizar para los meses que vienen? Sí, bueno, ahorita estamos en campo con temas ligados a potenciales primarias. Falta mucho para primarias, pero hay que ver ese pistoletazo de salida y obviamente volver al esquema también de ver si el venezolano le está alcanzando el dinero o no. Eso lo queremos meter en el próximo ciclo de preguntas, pero este es un estudio bastante amplio en el que tratamos de ver esa realidad y esa realidad que sigue dejando a Venezuela en una situación de crisis humanitaria compleja. Esto no hay que olvidarlo. Esa situación no se ha resuelto y yo creo que puede seguir presionando tanto la migración forzada como otros elementos importantes que existen dentro del país. ¿Cómo ves tú el proceso de las primarias? Hay mucha gente que está criticando la actitud de algunos precandidatos y la falta de unidad por parte de la oposición. Mira, eh, tú no estás teniendo unidad porque todavía no tienes una plataforma unitaria sólida que logre generar ese consenso y esa atracción. Ok, yo creo que relativamente pronto pues, vamos a estar viendo unas condiciones de primarias, unas reglas de juego. Esas reglas de juego tienen que tener esa comisión de primarias primero, o sea, primero los nombres para que luego digan cuáles son las reglas de juego. Pueden generar, yo creo que el mayor consenso entre la mayor cantidad de actores posible. Hay una realidad, no hay posibilidad de un candidato único hoy. Yo creo que puedes tener un candidato unitario de las fuerzas de la oposición, de dos o tres coaliciones que hacen vida alrededor de la oposición, pero tú tienes muchos más actores que adversan a Maduro y probablemente no quieran cooperar o no vean necesario cooperar con la plataforma unitaria para efectos de que un candidato de todos los grupos emerja como un candidato único. Ok, por ahora el escenario base es que vas a tener varios candidatos. Y yo creo que la gente tiene que acostumbrarse a esa idea, porque estarías también entrando en la dimensión polarizante absoluta, es el mío contra el tuyo y vuelves a esos procesos de antagonismo político que tanto daño han hecho.
Por En otra medio de parte, que, en medio sí, de sí, que la oposición ha estado tan criticada, Osvaldo, ¿tú crees que los venezolanos pueden darle un voto castigo a la oposición? mira, pero tendría que estar midiéndose contra el gobierno. Por ahora lo que hemos visto es que la intención de participar en primarias creció de 28% en junio a 40% en septiembre. Eso en el país. En la audiencia opositora, el que dice yo soy opositor, eso creció de 41 a 87% país. ¿Ok? En los no alineados, el sentimiento o la intención de participar en primaria creció de 18% a 22%. ¿Ok? Eso es positivo. Y eso es positivo porque el tema está atrayendo gente que dice, simpatiza con que, bueno, el mecanismo es válido para el tema de primaria. Falta mucho para yo decirte, te voy a castigar oposición por A, B, C o D. Si yo te voy a castigar es porque voy a votar por la opción del otro. ¿Ok? Y es decir, bueno, o puedo abstenerme, porque también no hay que ser tan radical en eso, pero puedo abstenerme, pero la realidad termina siendo que hay gente que dice, mira, yo quiero votar por un candidato de primaria. Ahora, ¿cuáles son los nombres? O tú tienes personas desde María Corina Machado, Delsa Solórzano, Enrique Capriles, Antonio Carri, Carlos Prosperi, tienes a un conjunto importante de personas que no han anunciado formalmente sus candidaturas, que están allí compitiendo. Hay gente persiguiendo que sea por un método de consenso y que no haya primarias, como fue en el 2006, como fue en algún momento en algunas opciones de las negociaciones del 2015 para la Asamblea Nacional, que finalmente algunos fueron consenso, la mayoría fueron consenso y muy pocos fueron a primarias, pero ese tema está allí latente. Yo creo que sería bastante apresurado pensar que hoy la gente puede estar pensando en que, bueno, si no van unidos, yo no voto. Todavía falta el proceso de presentación de candidatura. La gente tiene derecho a presentarse, competir, recorrer el país, elevar sus perfiles, elevar sus niveles de conocimiento, disminuir sus niveles de desagrado y generar atracción hacia su candidatura personal. Y eso es parte del ejercicio de la democracia. Lo que sucede es que muy lamentablemente en la cultura política del venezolano se nos ha olvidado que existen ejercicios de democracia. Y hay gente que ve esto como, ¿por qué tiene que haber primarias? Porque la gente tiene que votar, señores, porque eso es el ejercicio de la democracia. Y eso es lo que tú estás aspirando. Pongo un ejemplo, y permíteme navegar en esta hipótesis. Tú tienes un candidato unitario, tienes un candidato por dos o tres alianzas más, y tiene un Nicolás Maduro. Y hay unas elecciones libres, justas y transparentes. Y Nicolás Maduro la gana en buena lid. No me gusta porque ganó Nicolás Maduro, entonces eso no es democracia. No. O sea, tienes un problema de reconectar con tu gen democrático para entender que eso son las elecciones. Eso es, que no me gusta el candidato que ganó, eso es otra historia. Eso es otra historia completamente distinta. Claro. Que el candidato está acusado de A, B, C o D o que ha hecho A, B, C o D, eso es otra historia. Pero la realidad termina siendo que hay que entender que esos procesos democráticos son válidos, que la competencia entre partidos políticos debe ser válida y no ser vista como todo tiene que ser único, porque es la única forma de obtener las cosas. Y la realidad, así no funciona el mundo. Sí, hay que actuar desde el punto de vista de la amplitud, la pluralidad y además que la gente pueda ejercer la democracia, como tú dices, desde casa. Gracias, Osvaldo, por todo este tiempo que nos has dedicado a la audiencia de BPI TV para comprender estos temas que son noticia en Venezuela, por compartir las estadísticas y los resultados de estos estudios que tú siempre sueles hacer a través de tu empresa de consultoría. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por estos aportes que nos haces para comprender la política venezolana. Feliz mañana para todos. Gracias a ti por la Feliz invitación. mañana. Estábamos hablando con Osvaldo Ramírez. Nosotros hacemos una breve pausa. Son las 8:42 de la mañana. Todavía queda mucho más de Buenos Días, así que no se aparten.